Ahora tenemos que hablar también, mientras que usted está observando, por ejemplo, este programa, lo más probable es que conozca a alguien contagiado ahora mismo con la COVID-19 y con toda seguridad conoce también más de un caso de alguien cercano o algún vecino que acaba de fallecer por esta misma enfermedad, y es que estamos atravesando literalmente por el peor momento de toda la pandemia. Preste mucha atención porque todos los indicadores de muerte y de contagio se han disparado y el sistema de salud ha sido ya definitivamente desbordado. Lamentablemente, la COVID-19 nos está arrasando y la indolencia parece ser la única respuesta ante esta verdadera tragedia nacional. El siguiente reportaje es de Melissa Rodríguez. ¿Tiene frío ahorita? ¿Tiene frío ahorita? Sí. Ese es lo que estamos arriba de tren. Es posible que dice pacientes COVID graves y no nos dejan entrar con ambulancia. Mis pacientes saturan 77. No nos dejan entrar porque dice que no hay coordinación. Vaya a su jurisdicción, en la jurisdicción no hay espacio, no hay camas, no hay nada. Señora, su paciente está dentro de esta ambulancia. Está en la ambulancia, quieren que nos vayamos desde San Borja porque no hemos encontrado. Por todos los hospitales hemos buscado, nadie quiere recibir. ¿Cómo es posible que en 3 días 2 familiares de mi entorno hayan fallecido en este hospital? ¿Qué les ha faltado? Les ha faltado oxígenos. Hace 2 o 3 semanas se hablaba de la crisis de oxígeno y ahora estamos asumiendo que ya se ha resuelto cuando no se ha resuelto absolutamente nada. La brecha sigue siendo entre 60.000 y 100.000 toneladas métricas de oxígeno por día y dejaron de llegar el oxígeno de Ecuador, ahora solo hay oxígeno de Chile y las plantas que se prometieron no se han implementado todavía. De esa manera apilan los cuerpos en esta zona restringida del Hospital de San Juan de Lurigancho. Una vez que fallecen por COVID, los meten a estos grandes frigoríficos para esperar que sus familiares los puedan reconocer. Se trata de pacientes que fallecieron sin ninguna identificación a la mano, pacientes NN fallecidos por COVID-19. Hemos roto todos los récords históricos que se tenían y veníamos de haber tenido en febrero y marzo con más de 1.000 muertes por día y acabamos de estrenar abril con más de 1.100 y estamos apuntando hacia 1.200. Entonces, realmente la mejor proyección que tenemos es que para finales de abril vamos a superar los 100.000 fallecidos, que fue el acumulado total de todo el 2020. Esta es la semana del colapso en segunda ola que enfrenta a nuestro país en los hospitales de Lima y provincias y en los hogares donde la COVID se lleva por estos días familias peruanas enteras. ¿Es fallecido? Sí. ¿Un familiar directo del fallecido? ¿No? Prácticamente nosotros acá en la emergencia, en el hospital, en el triaje, en el ingreso, somos testigos de que la gente se muere incluso en el ingreso. Y fíjese, hay gente que tiene que venir con su balón de oxígeno, ¿no?, para poder ser atendidos. ¿Tu papita estaba por COVID? Sí, ayer ha estado internada en la tarde y a la 1:30 de la mañana recién le han puesto el oxígeno. Se han multiplicado los contagios. ¿Su papito cómo se contagia? ¿Usted presume cómo ha sido? Presumo que ha sido por visita. Ha venido un familiar, una prima, y presumo que a ella la ha contagiado. Mantenga tu distancia, por favor. Así es la lucha de nuestros compatriotas. Duermen fuera de los hospitales, algunos en carpas y otros en asientos, con tal de saber del estado de sus pacientes. Amigo, no me dicen nada sobre mi mamá esta de la mañana. Alicia Mesa, por favor. Está en la carpa de la derecha. No sé cómo se llama esa área. Un descuido se contagió y mi mamá ahorita está en neumonía, no la consigue en cama aún. Tiene neumonía y está ahí varada en la carpa del costado y no tiene cama aún como los demás pacientes, ¿no? La gente ha estado durmiendo en cartones, mantas, sentaditos, abuelitos esperando.
acá, incluso aquí, esperando. Papá tampoco no quería ni siquiera quedarse ahí por tantos muertos que había. Este es el saldo en la semana, en la que según cifras del Ministerio de Salud se pueden registrar más de 300 fallecidos COVID por día. La cantidad de fallecidos y tasa de contagio ha aumentado. Sobre todo la cantidad de fallecidos reportados por el MINSA, que son los fallecidos confirmados con algún tipo de prueba. Estos, en el rango desde Semana Santa al día de hoy, han aumentado de 200 en promedio por día a 300 por día. Esto es un incremento de un 50% y es viendo la curva, es una pendiente tan vertical como la que tuvimos en la segunda semana de enero, que fue ya de por sí la peor de la pandemia. Las reuniones familiares en Semana Santa, los viajes, los privaditos y el relajo de las medidas de seguridad necesarias nos han pasado factura. El aumento desbordado de muertos nos obliga entonces a volver a cuarentena los domingos. No, en principio tenemos la diseminación rápida y violenta de una variante brasileña que es mucho más contagiosa, que incrementa el riesgo de reinfecciones y que es entre un 40 y 120% más transmisible que el virus que vino de China. Y eso es una señal de alerta per se. ¿Por qué razón? Porque si vemos las cifras Latinoamérica está así, Brasil está así y Perú está haciendo el quiebre hacia arriba de una manera acelerada, a lo cual está rompiendo los récords nuevamente en más de 18 regiones del Perú. ¿Cómo está la situación adentro? ¿Usted que puede ver a su familiar? No, yo sí puedo verlo. Acabo de traerlo él. ¿Cómo está la situación de su familiar? Está grave, la verdad. ¿Qué edad tiene? 49 años. ¿Joven? Sí. ¿Cómo se contagia él? Él se contagió así, no sabemos cómo. De la nada, un día aparecieron los síntomas y ya, se estaba contagiado, estaba bien, pensábamos que era un resfrío normal. Y luego de la nada, ayer empezó a bajar su saturación y no tiene oxígeno, tuvimos que conseguirle un balón improvisado, ¿no? Para buscarle oxígeno lo traímos urgentemente acá porque ya estaba mal. En medio de la multiplicación de los contagios por coronavirus y muertes por COVID, hoy conozca en reporte semanal además a este escuadrón policial que trabaja de la mano con el MINSA para el reconocimiento de cadáveres infectados durante esta segunda ola de pandemia. Lo que ahorita está haciendo el trabajo del perito es esparcir la tinta, una tinta especial adecuada en la lesameta para poder tomar las impresiones necrodactilares de los cadáveres muertos por COVID. Para nosotros aplicar el derecho de que toda persona sea enterrada o cremada con su propia identificación, es que siempre coordinamos con la policía, y el problema del Lima Cercado es que hay muchas personas indigentes. Estas personas muchas veces terminan en un nosocomio, en un frigorífico, y vemos pues lamentablemente que sus familiares sufren y están desesperados por tratar de ubicar a sus seres queridos. Y en ese punto participan nuestros peritos especialistas del laboratorio de la Policía Nacional. ¿Cuántos pacientes requieren oxígeno por día? Mira, los 200 hospitalizados requieren oxígeno, ¿no? En diferente grado. Algunos a 15 litros, otros 30, otros 50, otros 60 litros por minuto. ¿Y este hospital se ha quedado sin oxígeno? Este hospital frecuentemente se queda sin oxígeno. Esta semana comprobamos que la situación en Lima es realmente preocupante. Este es el caso del Hospital Hipólito Unanue con pacientes COVID que han saturado la emergencia. Pacientes instalados en pasillos a falta de áreas adecuadas para su atención. A eso se suma que la oferta de oxígeno es muy pobre para la demanda de pacientes que llegan a diario. No muy lejos de esta realidad se encuentra también el Hospital Emergencia de Ate Vitarte, especialmente equipado para tratar casos de coronavirus. Sin embargo, ante un súbito incremento de pacientes con insuficiencia respiratoria, parece no darse abasto. Los pacientes han estado en estado muy crítico. ¿Qué les ha faltado? Les ha faltado oxígenos. Nosotros lo hemos traído a una silla, no a una silla de ruedas, no a una cama. Ese es el dolor, la falta de respeto hacia tu prójimo. Parece que los médicos han perdido la ética. Y en los datos, ¿qué se puede visualizar con respecto a las camas? ¿Cuál es la cifra? La cifra está alcanzando una ocupación de 2.400 camas UCI casi. Si bien la oferta de camas o la capacidad total ha aumentado casi a 2.600, 2.700 camas, viéndolo por demanda diaria, esta está aumentando. Se están demandando entre 20 y 30 camas UCI al día.
Esta es la mañana del jueves 15 de abril. Testigos éramos nosotros de la desesperación de esta mujer. Su hermano, con tan solo 45 años, se debate entre la vida y la muerte frente a nuestros ojos. Nadie quiere recibir. Hemos venido hasta acá haciendo un gran esfuerzo, pagando ambulancia y no nos quieren recibir. Y hay un letrero que dice solo para pacientes graves y no nos quieren recibir. ¿Cuál es su nombre, señorito? Nancy Mazuelos. ¿Y su paciente? Gonzalo Mazuelos. ¿Qué edad tiene? 45 años, está con una saturación de 75. ¿Cómo se pone mal él? Ya tiene una semana, sí. Mi mamá acaba de morir hace 2 días porque tampoco pude encontrar dónde llevarla. Y aunque Gonzalo logró ser admitido en este hospital, mientras escribíamos este reportaje, su hermana aún buscaba la cama UCI que él necesitaba. Esta puede ser la historia que en estos momentos vive usted, algún familiar cercano o un amigo. A estas alturas de la pandemia, muchos ya hemos perdido a un ser querido. Hablando sobre regiones, preocupa La Libertad, Lambayeque, está también San Martín, lamentablemente entre las principales. A diferencia del pico de esta segunda ola, donde era sobre todo Lima quien estaba en aumento y a nivel nacional traía la estadística hacia arriba, son estas regiones que te menciono que tienen una curva ascendente y muy pronunciada. Acá en Lima el distrito más complicado está siendo Ate, la verdad, toda la Molina también, sobre todo la zona este por donde vino la variante brasileña. ¿Lo van a dejar ingresar al paciente? Claro, como todos, claro. ¿Qué le han dicho, señora? Sí, me ha dicho de que puede entrar la ambulancia, pero tiene que esperar a mi paciente adentro con la ambulancia. Vamos a ver, así sean las horas que sean, dice. Ya, pero ¿cuál es la razón? ¿No hay camas? Dice que no hay camas. Es mi cuñado, Eladio Guamán. ¿Ha fallecido por COVID? Sí, por COVID, y le están sacando, se ha automedicado. O sea, en su casa él ha tomado sus pastillas sin saber tal vez que es COVID. Por intermedio de otro amigo ha hecho caso y lo ha tomado una pastilla y eso, como sufría del hígado, por eso lo ha afectado más. Sí, dejó de existir ayer a las 3 de la tarde. Todos los años, antes de la pandemia, se morían entre 200 y 250 personas por día. Empezando la pandemia, esto aumentó y esa diferencia entre el total de muertes se conoce como el exceso de muerte. El Financial Times reportó hace una semana y media, 2 semanas, que habíamos roto por segunda vez consecutiva el récord mundial de exceso de muerte per cápita y somos el país más mortal del planeta. Y no por poco, por mucho. Entonces la realidad del país es la siguiente. Tu riesgo de muerte es más alto hoy en día en el Perú que en cualquiera de los otros 192 países del mundo. Ya, pero esto quiere decir que la COVID ha agravado cualquier otro cuadro de enfermedades por los que la gente moría. No, la gente se muere por COVID. Ese grueso de exceso de muerte, más del 99% de ese exceso de muerte se debe a la pandemia. A partir del 19 de abril, las medidas de control sanitario cambiarán en nuestro país. El toque de queda iniciará a las 9 de la noche en las provincias consideradas con nivel de riesgo extremo. Y debido al incremento de muertes en el país, la cuarentena regresa todos los domingos hasta el próximo 9 de mayo. Siempre al hablar de la pandemia tenemos que hacer una división. Hay 2 aspectos o 2 líneas importantes. La que tiene que hacer el Ejecutivo, la responsabilidad de ellos y también la ciudadana. Es innegable de causa indignación haber escuchado, por ejemplo, o haber leído que la presidenta del Consejo de Ministros haya señalado que no había forma de prever la necesidad del oxígeno, cuando en realidad esta exigencia se señalaba de parte de diferentes, no solo entidades, sino también especialistas y científicos. Y ahora que haya gente que fallezca porque no hay oxígeno, incluso en los hospitales, resulta una situación mucho más que dolorosa e indignante. Pero también se tiene que apelar a la responsabilidad ciudadana, al evitar ya. ¿Qué más nos hace falta para entender que estas fiestas COVID no deberían darse en un contexto donde por una reunión estamos perdiendo el poder tener muchas más con nuestras familias en cuanto esto pueda terminar?